que se van volando. Esto se hace básicamente teniendo consideración, aunque el periodo ya lo cambiaron de 6, era la consideración de algunos estudiantes que por tráfico y tema de horario laboral no pueden llegar a las 6. Entonces, pues ahorita ya tal vez a esta hora ya todo el mundo está, pero igual tenemos el receso. Y en el receso, ¿se acuerdan que Zoom nos da gratis 40 minutos? Luego hay un receso, luego se espera Zoom 10 minutos para volver a entrar. Entonces, en el receso es un poquito más, creo que es de 15 o 20 minutos. Entonces, ustedes esperan que yo vuelva a mandarles la segunda parte después del receso, ¿sí? Muy Ok, bien. Está comprendido. Va. de acuerdo, Entonces, gracias. bienvenidos. Me alegro que estén ya ahí, que pudieron entrar. Cualquier problema me dicen, por favor, ya sea al chat o sí, yo creo que al chat. Por eso está abierto el chat para que lo tengamos ahí. Creo que todo está bien. Predicación primer año no ha habido problema. Bueno, preguntando, ¿cómo ha ido los videitos? ¿Alguien vio videitos? ¿Saben de lo que Sí, estamos hablando? sí, yo he estado, perdón. Sí, yo lo vi, Muy bien. pero A ver, ya vieron Sí que mismo. voy a hacer preguntas y ustedes me contestan. Ya vieron que son muchos videitos, pero no, yo no espero que los hayan visto todos, pero ¿cuántos vieron? A ver, el que más cree que vio. ¿Cuántos vio el que más cree que vio? yo vi dos. Dos, ok. Yo logré ver 5. ¡Ay, felicitaciones! Cinco. ¿Quién más? Yo dos, Dos. yo dos. Yo vi, Dos. yo vi 4. Cuatro. Muy bien. Bueno, me da gusto porque aunque son pequeños, a mí lo que me interesa es que ustedes vayan abriendo la mente. ¿Qué fue lo que captó el que vio dos en el primero y en el segundo? Son chiquititos algunos, un poquito más grandes, pero si ustedes hacen el esfuerzo de ver uno diario, por lo menos, ustedes van a ir formando y no teniendo tanto problema en la comprensión del Antiguo Testamento. Bueno, si me hace favor de comentar qué fue lo que ustedes fueron entendiendo, el que vio uno, el que vio dos, el que vio tres, cuatro, cinco, ¿qué me puede ir diciendo que captó? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Eh, Romario, Romario yo me está sí, hablando. soy ¿Quién me Romario. habla? Sí, Romario le habla, Romario. Romario. Buenas noches, Ajá, Romario. Romario, Cuénteme. buenas noches. Sí, y yo lo que logré ver ¿Entender? en uno de los videos Ajá, es de cómo se habla más que todo de la escritura, ajá, cómo se fue dando la escritura y fue desarrollándose. ujú, Eh, las versiones, digamos, de los semitas, creo que dicen uno, y va desglosando ahí. Eh, Creo que por el momento me acuerdo solo de eso, de que vi más que todo cómo se fue componiendo la escritura. muy bien. Le sugiero, Romario, que lo que usted vaya para que no le pase así que se le olvide, aunque sea en una línea, apunte lo de cada videíto. Este videíto me dejó tal cosa, así como una línea, no es que haga el resumen de todo, lo que usted haya comprendido. Gracias, Romario. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Yo pues gracias a Dios logré alcanzar cuatro videos Muy bien, Juan y Carlos. me gusta que aquí estamos entendiendo desde el origen de el material donde se escribieron estos documentos. Y Le creo que es, agradezco mucho su comentario, le agradezco mucho su comentario porque eso indica que usted ya captó el móvil del curso. Empezar desde donde se tiene que empezar. sí, eso me hizo clic porque muchas veces nos saltamos estas partes que aparentemente no son importantes, pero cuando uno parte de cero, puede entender mucho mejor todo el ciclo, ¿verdad? Porque ya al ver que empezaron con que el papiro, que todo este material y luego la escritura, por qué era así, por qué eran rollos muy extensos y todo. Entonces, a mí me dio como que me abrió los ojos diciendo, en la parte donde dice cuántos
de qué tamaño tendría que ser el rollo para poder leerlo y la dificultad, ¿verdad? Entonces, creo que es muy interesante y ahí voy avanzando en estos temas. Le agradezco muchísimo, sobre todo el aprendizaje, el descubrir usted que, porque si ustedes se fijan, él dice curso de los manuscritos bíblicos, curso, o sea, es un curso. Yo se los estoy dando en videitos, pero es como que les estuviera adelantando un trimestre aparte, ¿me entiende? Porque les estoy dando un curso que si ustedes no lo aprovechan de veras es porque no quieren, porque ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces es un curso. Ahí dice, curso de manuscritos bíblicos. O sea que, aunque sea que dure 5 minutos un videíto, es toda una riqueza porque pertenece a un curso. Entonces es como que les estuviera dando un trimestre anterior en esos videos. ¿Captan? Y entonces les estoy dando como elementos y herramientas para que ustedes comprendan cómo en primer lugar, que la Biblia no cae del cielo, en primer lugar. En segundo lugar, para que muchos siglos después, estamos hablando de 5,000 años, cosas así, para que se hayan tomado el esfuerzo de recopilar tradiciones orales que fueron transmitidas por muchos siglos oralmente, porque algo más tuvieron que haber entendido. La escritura no formaba parte del pueblo de Israel, mientras que podíamos pensar que en Egipto ya había escritura. Podíamos hablar también de que los jeroglíficos ya era una forma de escribir. Sin embargo, Israel está empezando. Y empezando como, acuérdense que estuvo en Egipto. Entonces hay todo un proceso que ustedes tienen que ir entendiendo con ese curso previo. Ese curso, si ustedes lo toman en serio, lo ven y van apuntando, les va a servir como fundamento para todos sus otros cursos. Y para darse cuenta en predicación, una cosa muy importante, que ustedes no pueden predicar literalmente lo que dice la escritura porque ya se están dando cuenta de todo el proceso literario que ha llevado a través de los siglos. Entonces, primero, siglos de tradición oral, siglos, con muchos idiomas, muchas culturas, muchas lenguas, muchas interpretaciones, primero. Primero la experiencia personal, la experiencia, Dios y el ser humano, primero. Luego esa experiencia contada, hablada, de manera oral durante muchos siglos. Luego el proceso por escrito. Luego tenemos el proceso por escrito que en primer momento es en piedras. ¿Dónde se recibe el decálogo? No se recibe en una hoja, en un papel, se recibe en una piedra. ¿Sí o no? Todo eso ustedes tienen que ir dándose cuenta que es un proceso histórico, lo cual me dice que la escritura que tengo hoy frente de mí no cayó del cielo y para que yo pueda predicarla, yo tengo que entrar en el texto y comprender. Entonces estamos dando los fundamentos. ¿Alguien más que quiera comentar sobre los videos? ¿Alguien más que lo haya visto? Sí, Clarita. Y lo impresionante de que hayan sido escritos a mano, cuánto tiempo les llevaría para que hoy nosotros podamos también pues tener todo ese conocimiento y toda la historia de nuestra creencia y de nuestra fe, pues, ¿verdad? Imagínense lo importante que fue para ellos esta experiencia para hacer el esfuerzo, primero, de buscar un material donde se pudiera escribir. Primero encontrar la escritura, porque era solo un lenguaje, solo era hablado. Luego buscar la forma de escribir. Luego, ¿dónde escribir? Imagínense que en piedra no se podía tanto, no es funcional. Entonces, ir encontrando la manera. Luego, si ustedes vieron los primeros videos, cómo salen los hilos de la planta, ¿verdad? ¿Sí vieron ese video? Los primeritos, que es una planta. Sí, el de los, ¿Cómo? para hacer el papiro, ¿verdad? El papiro, Para hacer el ajá. papiro, la primera,
Sí, para ser la primera plataforma, por así decirlo, para los primeros escritos. Eso a mí me pareció sorprendente, ¿verdad? Y el proceso de ir sacando de esa planta hilos, porque son hilos. Luego tener un proceso para hacerlo una página, pegarlo, secarlo, limpiarlo. Un proceso que no llevaba un día, claramente, llevaba meses. Luego quedaba una hoja, pero era una hoja, pues, que se iba a dañar pronto porque era vegetal. Luego encontrar una manera para escribir, una tinta, y luego de una tinta buscar con qué escribo. Y luego saber que eso se iba a arruinar pronto por el uso, porque era algo pues realmente muy finito, muy débil. Tampoco se podía usar de los dos lados, solo de un lado, porque del otro pasaba. Entonces, dése cuenta qué tan importante es el mensaje para buscar todo ese proceso para poner escrito qué, una experiencia, una narración, para que otros lo conozcan, porque ahí no está escrito el autor quien lo hizo. Además, tomando en cuenta que estos papiros se deterioraban rápidamente, ya sea por el uso, ya sea porque se apoliaban, ya sea porque por el uso se borraba, se rompían, se rajaban, ya los signos ya no quedaban claros. Entonces aquí viene el trabajo de los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Pues transcribir, era un trabajo, transcribir este material a otro. Y así vamos viendo que ya en el tiempo de Jesús eso todavía existía. O sea, estamos hablando de hace 2000 años. ¿Y hace cuánto se inventó la imprenta? Hace muy poco. Y antes de eso, ¿todo el mundo tenía una Biblia? Pues tampoco. ¿Sí se fijan? ¿Sí se Y fijan una cosa, cómo son procesos históricos muy largos para agarrar el texto, así como quien dice, ahí está en la Biblia, leo este pedacito y ahí me quedo y ahora lo predico porque a mí me encanta? No se puede, no se puede. ¿Sí sí, captan? una cuestioncita, también, como estos escribas tenían que hacer copias, entonces también existía el problema de que podían cometer errores Claro, en el signo que ponían. claro. Y como tenían que ser copias de copias de copias, ¿verdad? Entonces necesitamos con la Biblia de estudio buscar muchas veces la raíz de la palabra. Porque imagínense que se había poliado y había ahí un puntito de la polía y ellos pensaban que era el puntito de la letra, ¿verdad? Porque eran vocales, eran puntos y las letras eran rayitas, ¿verdad? Eran dibujadas, eran signos. Entonces, también puede ser que el escriba, también se llama geógrafo, que cuando está transcribiendo el texto, pues él puede suponer que lo que dice ahí no tiene mucho sentido y le cambia el sentido. Le puede cambiar ese porque a él no le suena, ¿verdad? Es como que yo estoy transcribiendo una carta y yo digo, no, esto no se oye bien, mejor le voy a poner esta otra palabra que para mí suena mejor. Puede pasar. Entonces, fíjense que nosotros vamos a ver el tema de revelación e inspiración. Y entonces podríamos decir, bueno, y entonces hasta dónde llega lo revelado y hasta dónde llega lo inspirado. Porque esa palabra es palabra de Dios porque es revelada, es decir, no se la inventó nadie, sino que es Dios quien se da a conocer a una persona y esta persona transmite oralmente esa experiencia porque le parece tan enriquecedora para la humanidad que la transmite. Pero luego se da cuenta que la humanidad va migrando porque son nómadas, van de un lado para otro. Entonces se puede perder esa experiencia. Y entonces hacen el esfuerzo de escribirle, pero miren qué esfuerzo. Y después del papiro pasa a la otra parte que va a ser un poquito más duradera, que es las pieles de animales. Pero obviamente para hacer una página de una piel de animal se necesita la panza nada más o el lomo, porque de las patas no se puede, es muy angosto. Entonces imagínense que cuántas, cuántas, cuántos pliegos pueden salir de una panza y un lomo. Dos tal vez, cuadraditos. Y esos son los que se van a coser, ¿verdad?
Y a eso se les va a llamar códices, porque ya van a tener otra forma. Pero mientras tanto, los pergaminos se van añadiendo uno a otro de tal manera que se van enrollando. Por eso se llaman rollos, porque se pueden enrollar. En cambio, las pieles ya no es tan fácil enrollarlas, se llaman códices, porque ya van presentando como un folletito. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que para que este proceso histórico de escritura, sobre todo de una experiencia, la persona que tuvo esa experiencia tuvo que haberla valorado al mil, al millón, para transmitirla oralmente y luego para ponerla por escrito. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿Alguien que pueda Sí. añadir algo más a lo que vio de los videitos? ¿Nadie más? Mire, Buenas noches, buenas noches, licenciada. hermano. Buenas noches. Eh, a mí me gustó, buenas noches. A mí me gustó que, hablando de esto de los rollos, no, del papiro, no sé cómo se pronuncia, este, que, que escribían, yo entendí que escribían algo y con el tiempo lo querían reusar nuevamente. Entonces, como que hubo, no sé, una cosa que podían otra vez escribir en ellos para ahorrar o economizarlos. Entonces, lo que me gustó es que dice que después lograron recuperar muchas, ¿cómo le digo yo? Historias, vamos a decir, a través de esos papiros que habían rehusado. Como Ujú. hubo algo que podía quitar eso y volver a ver lo que había abajo. Eso me gustó mucho, digo, cómo de Ah, verdad es tan hermoso lo que Dios quiere revelarnos, que no se perdió, ¿verdad? Y se no, logró y recuperar mucho. por eso van a captar ustedes que esos rollos cuando eran las guerras, cuando todos querían destruir pues el templo y tantas cosas, buscaban grandes lugares especiales donde guardarlos para que no se destruyeran. Y tienen ustedes, por ejemplo, las cuevas de Qumran, que en el siglo pasado, 1900, no me recuerdo si era 68, algo así, que un beduino estaba dándole de comer a sus ovejas y de repente una se entró en la cueva, él queriendo buscar, encontró justamente vasijas con partes de estos escritos, algunos rollos conservados. Entonces se ve el esfuerzo de guardar. Miren, antes de seguir con esto, quiero hacerles un comentario. Yo les dije a ustedes hace 8 días que eso de abrir un chat no lo permite la administración de la escuela. Y ustedes han estado mandando al chat de predicación, añádanme al chat, y ya Fray Porfirio dijo, nadie puede agregar a los chats de los cursos sino los administradores Alejandra Timoteo, porque no es permitido que haya un chat aparte de la administración. Yo lo hago, se los dije hace 8 días, en respeto, porque era a las 6 de la tarde, en respeto, porque después me habló un doctor que no había podido entrar porque había estado en una cirugía, o me hablaron varios que no pudieron entrar al curso, y yo, si no lo pongo en Zoom, no se puede grabar. ¿Me captan lo que les estoy diciendo? ¿Captan lo que les estoy diciendo o no? Que no es permitido el chat que abrimos, que dejen de estar mandando al de predicación, mándenme en el chat, pónganme, porque ya el padre Porfirio ya escribió enojado. Nadie puede, lo pueden leer ahí en predicación, nadie puede agregar a los chats a ningún grupo. Entonces, comunicarse con ellos, por favor. Lo que pasa es que clandestinamente nosotros abrimos otro chat. ¿Captan lo que les estoy diciendo o no? Ya quedó Sí, grabado. sí. Ya quedó grabado, está grabado. Y lo que pasa es que esto es por algunos estudiantes que por sus trabajos están inscritos, pero no logran llegar a la hora del tema.
Así que seamos prudentes y si queremos conservar, si no, no lo van a cerrar y ya no vamos a poder tener. Vamos a tener solo el chat de predicación y si yo les quiero mandar otro material, ahí se pierde porque entran todos los maestros con su información y ustedes se confunden muchísimo siendo por primera vez que están en el curso. No sé si me captan, pero la intención es buena, pero estoy actuando desobediente, si se dan cuenta. Sí, Así porque es que complicado en ese chat, porque ahí escriben de todo, por eso, entonces se pierde la información. por eso. Pero ya ven lo que pasa. Bueno, de todas maneras, todos los años lo he hecho y siempre me regañan y siempre lo sigo haciendo. Entonces, pero hay que tener, pues, cuidado. La clase la pasamos en este Zoom gratis para grabarla, ¿verdad? Para estos alumnos que no, otra cosa que no se puede hacer porque el padre quiere que todos estén presentes. El problema es que el tráfico es terrible y muchos quieren de verdad aprender, pero no pueden por el tema del horario. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Hay problema con eso? ¿Con ustedes? ¿Están de acuerdo que seamos desobedientes? Bueno, quedó grabado. ¿Alguien más que quiera hacer comentario de los videos? Mire, Betsaida, a mí también lo que me llamó poderosamente la atención fue que esto es obra de Jesús, es decir, pasó por tres lenguas, ¿verdad? Hebreo, arameo, griego. Ujú. La lucidez que tuvieron ellos de traducirlo al griego, porque según leí, pues escuché, era la lengua popular, no es un griego súper, ¿verdad? Técnico, mencionaban los videos. Sí, es el griego Ujú. del pueblo. Es Esa es la lengua del pero pueblo. imagínense tener esa claridad para que ellos discernieran, ¿verdad? Bueno, tiene que ser un lenguaje que se entienda, que lo entiendan todos y que a lo largo de los milenios hoy lo tengamos en un PDF. O sea, eso es obra de Dios, ¿verdad? El cómo pasó de tantas manos en el pergamino, ¿verdad? Que venía de Pérgamo, ahí también decía los videos y que el pergamino se pudiera conservar, lo pudieran traducir, ¿verdad? O sea, esa historia a mí la verdad que me encantó, ¿verdad? Y solo digo, pues, obra del Señor. Por supuesto, pero lo triste es cuando nosotros no lo valoramos con ese esfuerzo humano a través de los siglos. Porque por eso es ver el video, para ver cómo hay todo un proceso humano que valora esta experiencia primero. O sea, que no son cuentos, que no son leyendas, que no son mitos, que son experiencias humanas muy valorados por estos seres y que estos seres lo transmiten con el mejor corazón que es que la otra persona conozca esa posibilidad de que hay un ser fuera de la realidad, pero cerca de su humanidad. Y que se esfuerce por conocerlo y seguirlo, que simplemente no diga no existe porque no lo veo o no existe porque no está. Estas personas son testigos, dan testimonio. Por eso el cristiano hoy tiene que ser testigo, no solo repetir un discurso, sino que tiene que ser testigo de lo que está diciendo. Si no, no tiene valor. Vean ustedes todo ese proceso, como dice. Entonces, por supuesto que ahí es donde vamos descubriendo que es Dios quien lleva los hilos de la historia y que quiere darse a conocer, porque va mejorando la tecnología, va mejorando todo, pero al mismo tiempo la palabra de Dios sigue evolucionando, sigue llegando. Y ahora traducida a muchísimos idiomas, ya no solo al griego, sino muchísimos idiomas, todo el mundo tratando de buscar cómo se asimila la palabra con la original en cada idioma. Y luego, ¿para qué? Pues para ponerlo en práctica, no para andar con una Biblia de un lado para otro, para hacerlo vida. Porque ese es el objetivo de tanto esfuerzo, el hacerlo vida. ¿Captan? No se trata de tener aquella gran Biblia de adorno abierta en la sala hasta con una candela. Eso no se hizo para eso. No se hizo para eso. Tendrá, pues, si ustedes quieren, ¿qué será? Su respeto, pero no es esa su función ni es su objetivo. Bueno,
¿Otro comentario que quieran hacer? ¿Ya nadie más? ¿Solo 3? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos en el chat? 15 participantes, 14. Y no, nadie más tiene comentarios, nadie más ha visto, nadie más tiene nada que decir. Bueno, eso es muy triste, porque eso quiere decir que no han valorado ese aporte. Bueno, está bien. Entonces, vamos a continuar. Sí, sí, hágame favor, Nidia, no sé quién levantó la mano que acaba. Gracias, sí, gracias, buenas noches. Buenas noches, Nidia. Eh, pues la verdad, le voy a ser muy honesta. Yo los vi y no lo había visto desde el punto de vista de lo que usted nos está compartiendo ahora, de todo el proceso, todo el trabajo humano que representó en su momento poder llevar a cabo la escritura de la Sagrada Biblia. Y cuando empecé a ver los videos, parecía como, bueno, esto es historia, y sí me cuestioné en su momento pensar, eh, bueno, sí nos sirve saber el origen, pero de verdad, honestamente no lo había visto desde el punto de vista que hoy usted nos mencionaba y decía, miren, esto es mucho trabajo y no lo valoramos, ¿verdad? O sea, porque yo sí lo vi como historia, ¿verdad? Como cultura general, por así decir. Porque sí vi los videos, pero no los había abordado desde el punto de vista que usted hoy nos hizo ver y le agradezco mucho porque no los había visto de esa forma. Ay, gracias, Nidia, a usted por su Gracias. honestidad. Sí, hay muchas maneras, pero también en casi todo el tema teológico, porque lo que estamos viendo es teología del Antiguo Testamento, la teología es una reflexión, es una interpretación y obviamente de la historia. Entonces nosotros tenemos que conocer la historia, porque no es, o sea, Dios no se reveló al abstracto, al vacío, sino a la historia humana. Y obviamente la historia empieza en tiempos muy antiguos. Cuando está hablando del ciclo patriarcal, está hablando de un periodo de la historia que son las tribus. O sea, es un periodo tribal. Abraham, Isaac, Jacob son tribus y ellos son patriarcas de esas tribus. Cuando ellos hacen su ofrecimiento a Dios, nosotros tenemos que entender de que están haciéndolo desde su experiencia histórica. Entonces nosotros tenemos que ir comprendiendo la historia para comprender la palabra de Dios a través de la historia, porque en el periodo patriarcal Dios se manifestó directamente en ese periodo como ellos lo podían entender, en su cultura, en su mentalidad, en su época y en su idioma. Luego, cuando fue el periodo de Egipto, o sea, del Éxodo, fue también ya otro nivel, otro tiempo, otra historia. Cuando va en el periodo de Primera Samuel, Segunda Samuel, que son libros históricos, pues Dios se va manifestando ya a través de profetas, Elías, Eliseo, Samuel, Natán, hoy Agad o Gad. Entonces, vamos viendo cómo hay un proceso donde Dios se va a dar. Entonces, tenemos que conocer la historia. Lo que estamos viendo con esos videos es que lo que está ahí es la experiencia humana de una historia, porque no hay dos historias. Es la historia de la salvación en el ser humano. O sea, cómo el ser humano puede regresar a Dios. Si yo no entiendo el contexto histórico, yo me quedo solo con el texto como informativo, como que el texto me está informando algo que pasó hace 2000 años y esa no es la función del texto. El texto me está diciendo que Dios actuó así con Abraham, pero hoy va a actuar de una manera diferente, pero con algunos signos parecidos para que yo descubra la actuación de Dios en mi historia hoy. O sea, el texto no me quiere informar lo que pasó hace 5000 años, ni me quiere informar qué pasó, que los hijos de Jacob se quedaron en Egipto. No es información.
es experiencia de la historia. ¿Para qué? Para conocer en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, cómo Dios se revelaba y cómo la gente le entendía y le contestaba. De hecho, va a decir Abraham, amigo de Dios, amigo, o sea, hablaba, dialogaba. Eso quiere decir que yo puedo dialogar con Dios, claro que sí. No, ¿y cuándo? ¿Cómo lo hago? Diálogo, no monólogo, no sé si me escucha, no sé. No, en el Antiguo Testamento dice, hay un diálogo. Incluso hay un pasaje donde Abraham, donde Dios le está contando sus planes a Abraham. Y Abraham llega a regatearle a Dios y dice, no, mira, no hagas eso. ¿Saben qué pasaje es? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Donde Abraham le regatea a Dios, ¿no? Cuando Sí, va a Sí, destruir Po- Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Entonces, Dios le está contando sus planes, es un amigo. Es un amigo, y él dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a destruir a todos? Y empieza a regatearle si hay 50, si hay 40. El problema es que no había nadie. Ese es el problema, ese es el final no hay nadie, por eso se destruye. Solo que el texto no dice no había nadie, pero sí dice que se destruye. Y si se destruye, ¿por qué es? Porque no había nadie, no había ni uno. Si se fijan, al texto ustedes tienen que entrar y tienen que conocer esa historia, pero está ese amigo. Luego también podemos ver a Jacob, que Jacob, por ejemplo, tiene ese encuentro de la escalera y cuando despierta dice, este es un lugar santo, pero si de verdad, o sagrado, ¿verdad? Pero si de verdad este ser existe, si yo regreso a mi casa con bien y mi hermano no me mata porque su hermano, él andaba huyendo de Saúl, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, entonces voy a creer en él. Pone un condicionamiento, es otra manera. ¿Captan? Entonces nosotros tenemos que ir viendo eso en la historia. Tenemos que ir conociendo la historia. Luego la historia de migrantes, pues prácticamente los que salen de Egipto son migrantes, ¿verdad? Salen, los saca Dios, pero no salen por sus propias capacidades. Bueno, en fin, todo eso, pues miren, yo no puedo seguir esperando que ustedes vean los videos, será responsabilidad de ustedes, pero ya hoy teníamos algunas cositas para ver de esos videos y el Zoom ya me está avisando que va a cortar en un rato, pero no importa porque en un rato tienen ustedes justamente el receso. En 5 minutos se corta y en 5 minutos tienen el receso y solo esperan que yo les mande. Podemos empezar unos minutos antes porque solo son 10 minutos. Ustedes entran, solo miran otra vez el que les envío y entonces ya tengamos, aunque terminemos cuando vuelva a terminar los 40 minutos, si les parece. Entonces, si no tienen más dudas, lo que vamos a hacer es utilizar Sagrada Escritura. El segundo paso, después de los videos, es entrar al texto bíblico. Yo les mandé tanto al chat como a la plataforma una Biblia de estudio. ¿La vieron? Sí. Ok. Me interesa eso porque les dije anteriormente, lo que necesito es que lean las notas de pie de página. ¿Sí? Si mal no recuerdo, les dije que como una sugerencia, que si iban a leer Génesis 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y les dije de dónde a dónde tenían que leer Génesis 1, ¿se acuerdan? Génesis Sí. 1 empieza en el versículo 1 y termina, En ¿dónde? el 2, 4. A, 4a. Quiere decir que el versículo 4 del capítulo 2 está dividido en dos. La primera parte del versículo pertenece al capítulo 1 y la segunda parte del versículo, ahí empieza el capítulo 2. Y les dije que si ustedes podían leer del capítulo 2:4b al 3:24. ¿Alguien hizo esa lectura? ¿Tampoco? ¿No? Esa sí, yo no, honestamente, Betsaida, esa sí no la hice. No yo le sí hicieron. leí del 1 al inicio del 2, Al del inicio. capítulo 2. O Del sea, 3 no terminó de llegué. leer el 1, De- terminó de leer Ajá, el 1, sí, pero sí. lo leyó con notas de pie de página.
Exactamente, y me quedé asombradísima de todo lo que descubrí. Coméntemelo, por Y de lo, favor, Clarita. Me va a parecer muy interesante su comentario. es que en realidad uno, pues, yo la Biblia la leí en ciertas partes, pues, donde me convenía, donde yo quería o por referencias, pero el enterarme de que el Génesis al final fue el último libro escrito de los libros del Pentateuco y que de hecho fue escrito para que los israelitas no perdieran de vista en sí La la esperanza. esperanza, pero que siguieran creyendo en un Dios, en un ser superior, bondadoso, que había hecho toda la creación para el servicio del hombre, pues, ¿verdad? Y cómo hacerles ver que en medio de todo el sufrimiento que estaban pasando, Dios siempre era bueno, ¿verdad? Y que ponía a su disposición todo lo creado de la naturaleza. Ajá, entonces sí, la verdad fue algo nuevo para mí. Qué No sé, bueno, Clarita. tanto año y mire lo que Qué vine a bueno, Clarita. descubrir. Me da mucho, mucho gusto que haya hecho el Sí. esfuerzo. Y lo mismo pasa con 2.4b al 3.24. Porque cualquiera entendería que el capítulo 2 es continuación del uno. Pero ¿qué dice Clarita? ¿Es continuación? No, no, es como otra forma de también explicar la Lo creación, mismo, lo lo mismo. mismo. O sea, Sí, solo es que, otra ajá, cosgomonía. O sea, cómo cos, fueron los cos, orígenes del cosmos. cosmogonía. Cosgomonía. O sea, Ahí la lo primera menciona. es un himno, es una forma literaria que es un himno. Y ese himno, que es un género literario, es un himno que exalta el poder creador de Dios, que exalta Ujú, y que dice que Dios es fuente de vida, es fuente de diálogo, es origen, que Dios se da en todo, pero no es todo. Él se da en el sol, se da en la luna, se da en los vegetales, pero no es ningún animal. Por eso no se le debe dar culto a nada, ni al río, ni a la montaña, ni al sol, ni la luna, porque hay un creador de todo eso. Entonces el himno exalta. Así como nosotros cuando decimos que ojalá que remonte tu vuelo más que el cóndor y el águila real, pues nosotros nunca vamos a esperar que históricamente, biológicamente, el quetzal haga eso. Que vuele más alto que el cóndor y el águila no puede. No puede por el tamaño, no puede por las alas, no puede por las colas, no puede por nada, no puede. Ah, pero el himno lo dice. Ok, el himno lo dice porque está exaltando la libertad de esa ave, que para nosotros es un símbolo patrio.